Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. El título del sermón en esta mañana es Instrucciones para un pueblo en formación. Instrucciones para un pueblo en formación. Honra, amor y confesión. Honra, amor y confesión. Y nos vamos a dar cuenta a lo largo de este pasaje cómo el Señor, a partir de la instrucción que le da al pueblo de Israel, esa instrucción cumple tres propósitos. Y esos propósitos están relacionados con la honra, con el amor y con la confesión. En este capítulo, Moisés continúa urgiendo al pueblo a guardar los mandamientos, las ordenanzas y los estatutos de Dios, pero no de cualquier manera, sino con aquel temor que es el principio de la sabiduría. De ahí que este capítulo tiene dos pilares fundamentales de la doctrina y de la ética respectivamente, tanto para el antiguo Israel como para la iglesia del Nuevo Testamento. El primero de ellos es la unidad exclusiva de nuestro Dios, la unidad exclusiva de nuestro Dios. Y el segundo es el apego o dependencia exclusiva a nuestro Dios. Primero, ¿quién es Dios? El único Dios verdadero, y luego lo que eso consiste o conlleva a nuestras vidas, dependencia absoluta a Él. El gran propósito de todas las instituciones prescritas a Israel es de formar un pueblo que exprese el carácter santo de Dios. En ese carácter nacional se debe distinguir el temor del pueblo hacia Dios, y Dios mismo asegura el culto y la fiel obediencia a su voluntad de parte de ellos. El pueblo nacional de Israel debía conocer a Dios, debía vivir en obediencia hacia Dios y por tanto ser luz en medio de las naciones. Él fue puesto en el mundo para iluminar las naciones. Las naciones debían ir a Israel para conocer al verdadero Dios. Ahora la iglesia recibe la gran comisión para ir a las naciones. Ellos fueron puestos como luz y todas las naciones venir a ellos. Nosotros somos luz y debemos ir a las naciones. El pueblo de Israel caminaba por el desierto rumbo a la tierra prometida de Canaán, y ellos debían recordar estas palabras continuamente, ya que de esto dependería el recibimiento de cada una de las bendiciones que Dios había establecido para ellos en términos de una larga vida y prosperidad en la tierra prometida. Eso era lo que les aguardaba al pueblo. Así que ellos debían, en primer lugar, honrar a Dios guardando sus mandamientos. En segundo lugar, debían amar a Dios con una convicción profunda de saber quién es Dios y qué ha hecho a su favor. Y en tercer lugar, debían repetir constantemente como su confesión de fe estas palabras: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El teólogo Juan Calvino, en su libro La necesidad de reformar la iglesia, él dijo estas palabras: si se pregunta entonces
por qué cosas, principalmente la religión cristiana, tiene una existencia firme entre nosotros y mantiene su verdad, se verá que las siguientes dos no solo ocupan el lugar principal, sino que encierran bajo ellas todas las demás partes y consecuentemente la sustancia entera del cristianismo, a saber, un conocimiento primero del modo en el que Dios debe ser adorado apropiadamente. Eso es número uno. Y en segundo lugar, el origen de donde se obtiene nuestra salvación. Cuando estas cosas no se consideran, aunque nos gloriemos con el nombre de cristianos, nuestra profesión es vacía y vana. El pueblo de Dios debe saber quién es su Dios y cómo adorarlo apropiadamente, pero también de dónde procede el origen de su salvación. Estas dos verdades que menciona Calvino aquí se convierten en la fuente del cristianismo, pero también se ven reflejadas en el texto que nos ocupa hoy. De esta manera, la confesión de fe del pueblo de Dios, en el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, le comunica al pueblo de Israel el modo en el que Dios debe ser adorado apropiadamente. Y en segundo lugar, las palabras del versículo 1, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, le comunican al pueblo el origen de su salvación en la redención generosa y soberana de Dios, al sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra donde fluye leche y miel. De aquí que la instrucción que Dios da a través de Moisés en este pasaje tiene tres propósitos, y ese será el bosquejo de nuestro sermón. En primer lugar, Dios instruye al pueblo para que le honre. Dios instruye al pueblo para que le honre. Versículos 1 al 3. En segundo lugar, Dios instruye al pueblo para que le ame. Dios instruye al pueblo para que le ame. Versículos 4 al 5. Y en tercer lugar, Dios instruye al pueblo para que le confiese. Dios instruye al pueblo para que le confiese. Versículos 6 al 9. Veamos pues la primera instrucción. Dios instruye al pueblo para que le honre. Versículo 1 al 3. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Ahora noten el propósito, versículo 2. Para que temas, o usted puede traducir esa palabra ahí, para que honres a Jehová tu Dios. ¿Cómo lo debo honrar? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes deben honrarlo? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Y qué bendiciones trae esa honra experimentada por el pueblo en el desierto mientras caminan a Canaán? Todos los días de tu vida para que sean tus días prolongados. Y repite, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Beneficios, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Noten que Moisés insta al pueblo a esforzarse por guardar la ley, y lo que hace es que pone delante de los ojos del pueblo la tierra prometida, con el propósito de preparar sus mentes para la sumisión. De esta manera, la ley de Dios, que es tan generosa, sea agradable y deleitosa para el pueblo. Todos están de acuerdo que este feliz estado de vida que estaba ante los ojos del pueblo, la tierra prometida, debería despertar en el corazón del pueblo una profunda gratitud delante de Dios. Y claro, esa notable beneficencia que ellos estaban experimentando no fuese en vano. Y es así como la promesa en una tierra prometida estimula la obediencia a los mandamientos del Señor en el pueblo en su presente, mientras caminan por el desierto, enfrentan a sus enemigos y perseveran en la fe. La metodología que el Señor está utilizando es esta: la manera como el pueblo de Israel contempla o lee o cree o toma o se apropia de las promesas futuras del Señor en la tierra de Canaán, determinará el presente del pueblo. Y nosotros estamos acostumbrados a verlo al revés.
Generalmente creemos que las decisiones que tomamos en el presente determinan nuestro futuro. En este sentido, la didáctica utilizada por el Señor para formar al pueblo camino a la tierra prometida trabaja al revés. El Señor les está diciendo lo siguiente: dependerá de la manera como ustedes se apropien de lo que yo les he prometido respecto a la tierra prometida de Canaán, eso mismo determinará su presente. Si no hay fe para aceptar lo que Dios ha prometido, entonces esta generación a la cual Moisés le está escribiendo estas palabras no se van a preocupar por obedecer los mandamientos del Señor. El futuro está estimulando el presente del creyente para que siga caminando hacia ese futuro. El futuro, mis amados hermanos, se va a convertir en un principio fundamental de nuestra vida. El futuro determinará nuestro presente. Y es así que todo lo que vive el pueblo de Israel en el desierto, todos esos privilegios, todas esas bendiciones, se convierten en un anticipo de lo que ellos vivirán en la tierra prometida de Canaán. Su desprecio a los mandamientos reflejará el desprecio que el pueblo de Israel tiene por la tierra prometida. Pero el apropiarse de estos mandamientos y el obedecerles como el Señor les ha mandado reflejará el amor, la pasión y la fe que tiene el pueblo de un día estar en esa tierra. El anhelo profundo y la esperanza profunda de estar en esa tierra. La esperanza de la tierra prometida debía producir algo en la vida del pueblo de Israel: temor a Jehová. Yo ya les dije a ustedes que esa palabra temor también la podemos traducir como honra, honra a Jehová. Y ese temor o esa honra a Jehová va ligada a guardar los mandamientos. ¿Qué es el temor a Jehová sino la obediencia a Jehová? Al contemplar la honra al Señor, contemplamos la obediencia a su palabra. De tal manera que ese temor a Jehová debía transmitirse de generación a generación, y esa responsabilidad estaba en los padres del pueblo. Lo que le preocupa realmente a Moisés es que la nación de Israel pueda permanecer en la voluntad revelada de Dios. Es que la nación de Israel pueda disfrutar de todas las bendiciones prometidas por el Señor mientras le obedecen, estando en el desierto y una vez lleguen a Canaán. Pero para que eso se cumpla, ese temor al Señor, esa honra a Jehová, esa obediencia debe ser transmitida de generación a generación. Note con atención cómo el temor a Jehová entonces debe permanecer en medio del pueblo. Pero para permanecer debe ser transmitido de generación a generación. Un místico en el siglo XV llamado Julian de Norwich subrayó la importancia de mantener un equilibrio correcto en nuestra actitud frente a Dios, especialmente hablando del temor. Él dijo: pues nuestro Señor cortés desea que nos sintamos tan a gusto a su lado como pueda pensar el corazón o desear el alma, pero tengamos precaución para que no demos por hecho esta familiaridad que abandonemos la cortesía. Está bien que los creyentes pueden entrar confiadamente ante el trono de la gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro, pero no se les puede olvidar quién es Dios. Y ahí la palabra temor u honra está basada en estos principios. El amor del Señor nos ha alcanzado y nos ha preparado para que vivamos para su gloria. Pero ese respeto que le debemos a Él, esa honra se ve reflejada en cómo obedecemos sus mandamientos. No descuidamos esto, mis hermanos, no descuidemos esto. El hecho de que tengamos tanta familiaridad con Dios no debe hacer que abandonemos entonces la cortesía que debemos tenerle a Él. Los padres tenían la responsabilidad de comunicar estas palabras a sus hijos, ya que si comunican estas palabras a sus hijos, iban a guardar en el pueblo la pureza y la santidad que Dios estaba exigiéndoles. Pero era un trabajo duro, y ese trabajo duro debía iniciar en los padres. La ortodoxia,
La doctrina correcta dada por el Señor debía resguardar, y solo así esa doctrina correcta permite que todas las demás naciones vean la gloria de Dios en medio de su pueblo. Si su pueblo no guarda la doctrina correcta revelada por Dios, entonces el Dios del pueblo no puede ser glorificado, porque no es conocido ni por el pueblo ni por las naciones vecinas. ¿Notan la importancia de una confesionalidad aquí? Spurgeon dijo lo siguiente: a menos que nos mantengamos en guardia cuidando a los niños, podría suceder que no quedaría nadie para llevar el estandarte del Señor cuando nuestro cuerpo vuelva al polvo. En cuestiones de doctrina, encontramos con frecuencia que congregaciones ortodoxas que tenían la doctrina correcta cambian a una heterodoxia, a otra doctrina, en el curso de 30 o 40 años. Y esto se debe con demasiada frecuencia a que no ha existido un adoctrinamiento de los niños que incluya las doctrinas esenciales del Evangelio. Las palabras de Spurgeon hacen eco de lo que el libro a los Jueces relata de lo que ocurrió con el pueblo de Israel años posteriores a las palabras de Moisés en Deuteronomio capítulo 6. Mire lo que dice Jueces: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Escuche esto: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Las palabras de Spurgeon tienen eco en el relato al libro de los Jueces. Lo que hagamos con nuestros hijos, lo que hagamos con la siguiente generación de niños y jóvenes de nuestra iglesia, determinará el futuro de la misma. Eso es, tal cual como le pasó a la nación de Israel. De una generación a otra no se transmitió este legado, por lo menos la siguiente generación no vivió como la generación de sus padres. Esa es la preocupación de Moisés. Claro que preocupa la perseverancia, claro que preocupa la permanencia, porque si no hay perseverancia y no hay permanencia, entonces el pueblo no puede ser consistente, nuestra fe no puede prolongarse. Y he ahí la responsabilidad de los padres y en un sentido general de todos los adultos respecto a los niños y jóvenes de nuestra iglesia. No obstante, el Señor nuevamente vuelve a su metodología, está utilizando las realidades futuras para motivar al pueblo en el presente que le honren. Si el pueblo aprende a honrar al Señor en el desierto, ya experimenta un reposo como anticipo. Es que es difícil tratar de experimentar un reposo como anticipo si no honramos al Señor. Nuestra propia conciencia va a acusarnos de pecados sabiendo lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Así que el Señor, como un regalo, le da al pueblo de Israel la oportunidad de que prueben, tengan privilegios, bendiciones de lo que vivirán más adelante, reposando desde ya, honrando al Señor. ¿O acaso no hay cosa que traiga más paz a la mente de un creyente que es hacer la voluntad del Señor? Eso trae paz, descanso y consuelo al corazón. Ahora bien, la obediencia que se le está exigiendo al pueblo de Israel no es la misma que se le está exigiendo a Adán en el paraíso. Evidentemente, la obediencia que se le exige a Adán cuando estuvo en el paraíso era perfecta, por cuanto en él no había pecado. Pero el pueblo de Israel era un pueblo pecador. Era una generación caída que estaba en un proceso de formación por parte del Señor, capacitándolos y preparándolos para la tierra prometida. Pero sí se les está pidiendo una obediencia verdadera. Todo verdadero creyente puede obedecer verdaderamente a Dios, aunque no perfectamente. Verdaderamente, aunque no perfectamente. Y es ahí que el Señor le exige al pueblo de Israel que le honre. Estas buenas obras
que se le exigen al pueblo en términos de estatutos, mandamientos, tenían el objetivo no solo de que el pueblo se conformara a ellas de manera externa, simplemente porque toca obedecer al Señor, sino que también debían obedecer siendo conscientes de que es la voluntad revelada de Dios y que si Dios lo pide es lo mejor. Y es por amor a nosotros. Y eso cambia mucho las cosas, porque entonces si el pueblo tiene esa comprensión, va a obedecer estas cosas, brotando de él el principio del amor de hacer la voluntad del Señor. Él entiende que los mandamientos no le harán daño. Los estatutos que el Señor le dio al pueblo no le harán daño al pueblo, sino que el Señor lo hace por amor al pueblo. El Señor quiere lo mejor de su pueblo, quiere preservarlos en medio de un mundo caído y para eso les da los mandamientos. Y si el pueblo entendiera ese propósito de amor de Dios detrás de cada mandamiento, entonces aprendería a obedecer siendo consciente de esa realidad y brotando de su corazón amor hacia el Señor por cuanto el Señor lo amó primero. No obstante, la gloria siempre será para Dios. Aunque el Señor mande esto para preservar a su pueblo y por el bien del pueblo, a medida que el pueblo crece en obediencia al Señor, la gloria es del Señor. La gloria es del Señor. La tierra prometida se iba a convertir en el reposo, pero ellos debían a reposar primero en el temor a Jehová mientras caminaban en el desierto. Esta tierra es descrita como una tierra en la cual fluye leche y miel. Y muy probablemente esto se refiere a que en aquel lugar, aquella tierra, pues había un trabajo pastoril bastante grande, un estilo de vida pastoril, el cual produce la leche. Pero no necesariamente la tierra pues iba a tener todas las circunstancias de manera perfecta, de tal manera que el pueblo al llegar a ella lo encontrara todo, sino que el pueblo diligentemente y laboriosamente debía trabajar en ella, pero el Señor iba a garantizar el fruto. Si el pueblo trabaja diligentemente, el Señor garantiza el fruto de esa tierra. Notan cómo funcionan las cosas, ¿verdad? El Señor da su promesa, el pueblo se apropia de la promesa, eso le estimula en su presente para obedecer al Señor y una vez llega a la tierra, el pueblo le sigue obedeciendo al Señor, porque el Señor lo sigue bendiciendo. La bendición del Señor para su pueblo es una bendición eterna. Y todo esto será acompañado de prosperidad, de multiplicación, de bendición continua, dice el versículo 3. Así que el Señor instruye a su pueblo para que le honre y utiliza la visión gloriosa del futuro de la tierra prometida. De esa manera, la forma como nos asimos del futuro determina nuestro presente. Esa es la enseñanza. Repito esto, la forma como nos asimos del futuro, como nos apropiamos del futuro, determina nuestro presente. Dime cómo estás tomando la vida cristiana hoy, cómo estás viviendo y te diré lo que esperas o lo que piensas de la tierra por venir. Si tú desechas los privilegios y las bendiciones que el Señor te da, hoy estás desechando lo que el Señor te ha prometido en el futuro. Noten muy bien, la forma como nos asimos del futuro determina nuestro presente. Ahora el Señor, luego de instruirlos para que le honren, los instruye para que le amen. Recuerdan el principio, la obediencia del pueblo emana de un corazón que ama al Señor por cuanto entiende que el Señor lo ha amado primero. Entonces, en segundo lugar, Dios instruye al pueblo para que le ame, versículo 4 y 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la famosa Shema judía. Shema judía, oye Israel, es el credo del judaísmo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Las palabras del versículo 4 declaran que el Señor es el Dios de Israel, que Él es el único Dios y es el mismo, no cambia.
Probablemente esto se presenta en oposición a los dioses de los países circunvecinos, especialmente a los Baales, quienes eran adorados de distintas formas, con diferentes rituales y en muchos lugares. Pero lo que dice esta confesión de fe es que ninguno de esos dioses realmente existen. El único Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios que les ha dado la libertad y la redención, es el que merece ser adorado por su pueblo. Los judíos tienen estos dos versículos como los más importantes a lo largo de toda la Escritura y se sienten obligados a repetirlo por lo menos 2 veces al día, lo que expresa o lo que se expresa en una bienaventuranza, el gozo extraordinario de la misma repetición. Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo repiten en la mañana y lo repiten en la tarde. Ahora nosotros entendemos que esto va mucho más allá de una repetición. Debe ser una realidad. Debe ser una realidad. Esta expresión implica que no hay sino un solo ser divino, que la naturaleza del caso exige que haya solamente uno y que los otros seres tienen su existencia de Él, por Él y para Él, incluyéndonos a nosotros. La Biblia nos enseña en varios pasajes que solamente hay un Dios verdadero. Por ejemplo, Salomón suplica a Dios que sostenga la causa de su pueblo cuando dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que solamente Jehová es Dios y que no hay otro. Primero de Reyes 8:6. Y Pablo en la carta a los Corintios dijo: pero para nosotros hay solamente un Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas. Primera de Corintios 8:6. ¿Saben una cosa, amados hermanos? Con esto quedan excluidos todos los conceptos politeístas acerca de Dios. ¿Sabe lo que significa el politeísmo? Creencia en 2 o muchos más dioses. Con esto todo eso queda excluido. Hay un solo Dios verdadero. Y esto no se contradice con la doctrina de la Trinidad, porque la Trinidad enseña que hay un solo Dios verdadero que subsiste en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero una sola substancia, una sola esencia. El verdadero cristianismo mantiene el monoteísmo. Los cristianos somos monoteístas. No hay contradicción en este texto y el relato del Nuevo Testamento. Pero también enseña algo más: que Jehová es uno, es único, es verdadero, está vivo y debe ser adorado. Debe ser adorado. Pero también nos enseña algo más: la conducta de Dios referente al hombre. Miren esto: ningún rey en aquella época le demandó a sus súbditos amor, pero ahora vemos que el Dios de Israel, quien los ha liberado de la tierra de Egipto, les exige amor. Y ustedes entenderán cuál es el contexto de la época. Una nación más poderosa entonces toma a una más débil, y esa más débil llega a ser esclava de ella. Tomando cautiva la cautividad, liberan a un pueblo para hacerlos esclavos suyos. Pero no se les exige amor a los súbditos, simplemente se les exige obediencia, no amor. Pero en el contexto de nuestro pasaje vemos cómo el Dios que los ha liberado de Egipto, que llevó cautiva la cautividad, los hizo libres de Egipto para hacerlos esclavos suyos, les exige amor a ellos. Esto se debe entender en términos de pacto. El Señor a lo largo de las Escrituras se ha revelado en los pactos. La forma como Él se ha dado a conocer a los hombres es desde un punto de vista pactual, donde establece una relación de amor y una comunión de amor con sus elegidos. Por eso, cuando el Señor le pide al pueblo de Israel que le obedezca, también le exige que lo ame. Porque Dios no es un tirano. Él no es un tirano. Es un Dios de amor. Y lo ha hecho por su pueblo. Ahora, lo mínimo que debe hacer el pueblo al obedecer al Señor, pues es amarlo. Y esa obediencia impacta el elemento intelectual, el conocimiento que tengo del Señor, el elemento emocional. Mis pasiones son redirigidas por ese conocimiento, y el elemento volitivo, la capacidad que tengo de obedecerle.
Noten el texto, vaya nuevamente, versículo 4. Primero el Señor le dice al pueblo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y luego en el versículo 5 le dice que lo ame. ¿Qué va primero? ¿La exigencia del amor o la confesión de fe? La confesión de fe. Lo primero que el Señor le enseña al pueblo es que tenga una confesión de fe sólida. Un sólido conocimiento de quién es Dios. ¿Para qué? Para que lo pueda amar. Si no hay conocimiento de Dios, entonces no sé a quién voy a amar. Y es por eso que en nuestros tiempos podemos hablar mucho de Jesús. Pero yo te pregunto, ¿estás hablándome del Jesús de la Biblia o del Jesús que tú te imaginas? Se puede hablar de Dios, pero te hago una pregunta: ¿me estás hablando del Dios de la Biblia o del Dios que tú te imaginas? La pregunta correcta es esta: háblame del Dios de las Escrituras que lo ha dado a conocer. Háblame del Jesús de las Escrituras que se ha dado a conocer. Y en ese punto entonces se requiere una confesión de fe. Se requiere que el pueblo conozca quién es Dios para que le pueda amar con su mente, con sus emociones y con su voluntad, y le pueda seguir. Y luego entonces el Señor le exige a un pueblo que se apropia de la confesión de fe, le exige amor. Recuerdan las 3 metas de la teología, ¿verdad? Ortodoxia, el conocimiento correcto del Señor. Ortopatía, mis pasiones y mis emociones siendo redirigidas por eso al Señor. Y la ortopraxis, la manera correcta de hacerlo, obediencia. Y estas 3 son interdependientes. Así trabajamos. El pueblo se apropia de la confesión de fe, entonces ahora puede amar a Dios con todo. Querida iglesia, miren el texto 5, el versículo 5. La descripción que hace Moisés de amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con todas sus fuerzas, no tiene el propósito de fraccionar al hombre por partes. No está aquí la posibilidad de que una persona pueda amar al Señor con sus fuerzas y no amarlo con su mente. Eso es imposible. No existe la posibilidad de que una persona aquí pueda amar al Señor con todo su corazón y no lo ame con el alma. Eso es imposible. La descripción que hace Moisés aquí de cómo debemos amar al Señor no se puede fraccionar, describe un todo. El pueblo de Israel debía amar al Señor con todo su ser. Y usted describa su ser como quiera describirlo, que tiene alma, que tiene mente, que tiene fuerzas, que tiene emociones, que tiene pasiones, que tiene un elemento intelectual, que tiene voluntad. Descríbala como la describa. La exigencia es que lo ames con todo. Ese es el punto acá. Y saben una cosa, la lectura judía acerca del hombre no es dualista. Por lo general el judío no dividía al hombre por partes, lo veía como un todo. La visión de dividir al hombre por partes es griega, viene de la filosofía griega. Entonces cuando interpretamos un pasaje como este, no podemos caer en ese error anacrónico. Debemos acercarnos a la interpretación judía, amarlo con todas sus fuerzas, amarlo con todas sus almas, con toda su alma, amarlo con todo su corazón, es amarlo con todo nuestro ser, con todo lo que nosotros somos. Y el mismo Cristo, interpretando este pasaje, lo dijo: debemos amar al Señor y luego debemos amar a nuestro prójimo. Ahora, ¿sabe qué hay antes del capítulo 6 de Deuteronomio? Si usted voltea la página de su Biblia, por favor, mire lo que encontramos en el capítulo 5, los 10 mandamientos. El Deuteronomio es una segunda ley, es como si Moisés estuviera repitiendo la ley nuevamente a la generación que va a entrar a Canaán. En el capítulo 5 dio los 10 mandamientos. A finales del capítulo 5 el Señor expresó su santidad por medio del terror al pueblo. ¿Para qué? Para que le honre. Y en el capítulo 6 entonces le exige al pueblo que lo ame. Nota lo que está ocurriendo. El amor al Señor se convierte en el resumen de toda la ley. De toda la ley. Amo al Señor Jehová mi Dios con todo mi corazón. Estoy cumpliendo los 4 primeros mandamientos en mi comunión vertical con Dios. Y amo a mi prójimo también como el Señor lo manda. Entonces estoy cumpliendo los otros 6 mandamientos en mi comunión horizontal con el hombre. El amor al Señor resume en toda la ley. ¿Sabe cuál es el problema de los legalistas?
que se están preocupando más por la letra que por el amor que acompaña la letra. Ese es el problema del legalista. Pero la Biblia no nos manda eso. A medida que obedecemos la ley del Señor, amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. La letra sin amor es legalismo, y eso es pecado. Eso es pecado. Pero el amor sin ley no es amor. No es amor. Porque no existe el concepto de amor sin ley. No existe. Yo amo cuando hago lo que debo hacer por el bien de mi prójimo. Por el bien de mi prójimo. Así que el amor resume la ley y debemos hacerlo con todo nuestro ser. Dos instrucciones: instruye al pueblo para que le honre, instruye al pueblo para que le ame, pero en tercer lugar, instruye al pueblo para que le confiese. Versículos 6 al 9. Mire lo que dice la Escritura. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, confesión, y las repetirás a tus hijos, confesión, y hablarás de ellas estando en tu casa, confesión, y andando por el camino, confesión, y al acostarte, confesión, y cuando te levantes, confesión, y las atarás como una señal en tu mano, confesión, y estarán como frontales entre tus ojos, confesión, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, confesión, confesión, confesión. Y nos preguntamos por qué la preocupación de Moisés en que el pueblo confiese el nombre del Señor y lo predique. Porque hay un pecado ligado al corazón de los hombres. ¿Sabe cuál es ese pecado? El olvido. El olvido. Se nos olvida fácilmente lo que otros han hecho por nosotros. Se nos olvida fácilmente lo que el Señor ha pagado en nuestro lugar. Se nos olvida fácilmente las múltiples bendiciones que recibimos cada día y por eso nos quejamos tanto. Pero la dosis que ataca el olvido, ¿sabe cuál es? La repetición, la confesión. Eso ataca el olvido. Si me estoy repitiendo el Evangelio, si me estoy repitiendo la palabra de Dios, si el pueblo de Israel se repetía la ley del Señor, entonces no se le iba a olvidar. ¿Y sabe cuál es el punto? Que si esta generación olvidaba lo que el Señor le había mandado, ¿qué de la segunda generación? ¿Cómo iban a crecer los niños, los jóvenes? ¿Con qué conocimiento si a sus padres se les había olvidado? Así que si sus padres, esta generación, no se les olvidaba lo que el Señor les exigía, entonces la siguiente generación podía tener la palabra del Señor y podía hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Hay dos medios que encontramos principalmente en el versículo 6. La meditación de la palabra de Dios y la educación religiosa a nuestros hijos. Miren el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué es estar sobre tu corazón? Es meditar en ellas. ¿Dónde queda el corazón? En alguna parte. En alguna parte del ser. Lo importante es que el corazón describe el centro del hombre. Ahí, en ese lugar se debe hacer un ejercicio de meditación. Estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Medita en ellas y luego repítelas a tus hijos. Edúcalos. Pero ¿saben una cosa? Si ni siquiera yo como padre me repito las palabras del Señor, ni medito en ellas, ¿cómo la voy a repetir a mis hijos? ¿Entienden el Espíritu Santo cómo trabaja con Moisés de una manera tan efectiva? El problema que ellos tenían en la nación de Israel es el problema que ha tenido el pueblo de Dios por todos los tiempos. Es el mismo problema. El Salmo capítulo 1 versículo 2 nos dice: meditar en la ley del Señor de día y de noche es lo que debe hacer el varón bienaventurado. El Salmo capítulo 119 versículo 2, 62 nos dice: a medianoche me levantaré para darte gracias por tus justos
juicios. Y el Salmo 119, versículo 148 dice: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Y por lo menos podemos aprender aquí 4 cosas de cómo los judíos podían cultivar la piedad. Primero, la oración. Segundo, la lectura. Tercero, la meditación. Y cuarto, la adoración. Se ora, se lee la ley, se meditaba en la ley, y luego el padre judío entonces contemplaba la grandeza del Dios de la ley y lo adoraba. Si hay carencia de verdadera adoración, pregúntate hacia atrás: ¿hay carencia de verdadera meditación? ¿Hay carencia de verdadera lectura? ¿Hay carencia de verdadera oración? Es una cadena, es una cadena. Y si quitamos un eslabón, se rompe. Es una cadena. Las misericordias pasadas de Dios que encontramos cuando el Señor dio los 10 mandamientos debían provocar el amor de su pueblo, y ese amor era revelado en obediencia reverente a todos los mandamientos del Señor. Repetición, repetición, repetición. Lectura, oración, meditación y adoración. Se adora al Dios que conozco. Adoro al Dios que conozco. No podemos adorar a un Dios desconocido. Sigue diciendo el texto: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, en todo momento, en todo momento. Y no se trata aquí simplemente de poner como una especie de agenda o de horario, se trata aquí de hacerlo. En la medida de lo posible, el pueblo de Dios debe meditar en estas cosas. Ese es el principio que subyace. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo interesante es que los israelitas desaprobaban todo tipo de amuletos. Ellos no llevaban amuletos porque no querían quebrantar el segundo y el tercer mandamiento de la ley de Dios. Así que es muy posible que posteriormente a estos mandatos fue que el pueblo de Israel empezó a hacer cositas materiales que le permitieran recordar estos principios. La costumbre de unos cubos de cuero sobre correas que se ceñían a su mano derecha o en su frente, y se lo ponían antes de las oraciones matutinas. A esto le llamaban tefilín, oraciones, y filacterias, probablemente como una especie de medio de protección. Sin embargo, aunque eso le sirvió al pueblo de Israel en la didáctica que ellos estaban practicando para no olvidarse de estas cosas, pues debemos tener cuidado con eso, porque el mismo Señor Jesucristo reprendió a los fariseos porque se jactaban de ser tan piadosos, porque llevaban muchas filacterias. Miren el capítulo 23, versículo 5 de Mateo: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus manos. De nada sirve, por mucho que haga con mis manos una cantidad de cosas para que no se me olvide la palabra del Señor, si primero esa palabra no está escrita en el corazón. Y es por eso que el Señor ataca la hipocresía de los fariseos. No obstante, si el pueblo de Israel tenía un corazón verdaderamente regenerado y convertido al Señor, todo lo que haga que les sirva para repetir el ejercicio mnemotécnico es la metodología del pueblo judío para la educación. Todo lo que haga para que no se le olvide, pues bienvenido sea. Una vez que las palabras de Dios estén escritas en el corazón. Y esa debe ser la prioridad. 3 propósitos en un pueblo que está en formación camino a la tierra prometida. Número 1, la honra. El Señor instruye al pueblo para que le honre. Número 2, el amor. El Señor instruye al pueblo para que le ame. Y número 3, la confesión o repetición de la enseñanza. El Señor instruye al pueblo para que lo confiese en todo momento. Y si nosotros pensamos en la persona haciendo una reflexión cristiana aquí, que cumple esas instrucciones perfectamente, ¿quién es? El único, nuestro Señor Jesucristo.
Si hay alguien que verdaderamente honró al Padre, fue Cristo. Porque obedeció, escuchen, verdadera y perfectamente la ley. Número 2, si hubo alguien que verdaderamente amó al Padre, fue nuestro Señor Jesucristo. Y si hubo alguien que verdaderamente le confesó y le predicó todo el tiempo, fue nuestro Señor Jesucristo. Él mismo es la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo debemos mirarlo los cristianos entonces todas estas cosas? En Cristo fue verdadero y fue perfecto. En nosotros por ahora es verdadero, mas no es perfecto. Así que debemos asirnos de Cristo. Debemos crecer en nuestra confianza de las realidades que están por venir, de tal manera que eso determine nuestro presente, nuestra vida cristiana presente. Y aunque no tengamos una obediencia perfecta, somos conscientes que por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, nuestra obediencia es verdadera y creciente. Anhelando con todo nuestro corazón que un día podamos honrarle, amarle y confesarle perfectamente. Si hay alguna persona aquí que ha venido por primera vez o segunda vez, querido amigo, que la palabra del Señor esté escrita en tu corazón de verdad, no solamente en tu conciencia, sino en tu corazón, y que puedas darte cuenta que el único Dios verdadero es nuestro Señor Jesucristo, y que fuera de Él no hay más. Él es el único que te puede dar salvación, Él es el único que te puede redimir y liberar de tu pecado, de la muerte, de Satanás. Él es el único que lo puede hacer. Y si no vienes a Cristo confesando tus pecados y arrepintiéndote, entonces, querido amigo, no encontrarás consuelo en el reposo de Dios, sino que encontrarás tormento para tu vida. Aprovecha la oportunidad esta mañana, pídele al Señor perdón por tus pecados y entrégate al único Dios verdadero, Cristo nuestro Señor. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te pedimos que estas 3 enseñanzas sean una realidad para nuestras vidas y que nos motiven a afrontar nuestro presente mientras miramos hacia el futuro. Permite que te podamos honrar, permite que te podamos amar y permite que te podamos confesar en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.